Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente juntos compartiendo este hermoso tiempo de alabanza y de edificación en la palabra del Señor, por cada una de las canciones que hemos escuchado y por el testimonio hermoso que hemos podido compartir acerca del poder de Cristo para transformar nuestras vidas y ayudarnos en medio de los problemas y las dificultades que todos atravesamos. Estamos viendo las parábolas que Jesús enseñó acerca del reino de Dios. Y decíamos que a través de estas parábolas el Señor nos anima a compartir con generosidad el Evangelio de Jesús, creyendo en el poder de la semilla sembrada para poder transformar los corazones y para poder acercar a las personas a un encuentro personal con Jesucristo. Estuvimos viendo la parábola del sembrador, en el cual el Señor nos anima a sembrar con generosidad, creyendo que va a haber muchas personas que van a creer en el Señor y que van a dar abundante fruto, porque habrá una buena tierra donde la semilla será sembrada. También la parábola del trigo y la cizaña, en el cual el Señor nos anima a ser pacientes hasta el tiempo de la cosecha, dejarle a Él la selección de separar el trigo y la cizaña y también guardar nuestros corazones en una comunión profunda con Él y en una vida de consagración a Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo otra parábola en la cual el Señor nuevamente nos anima a creer en la influencia y el poder del Evangelio. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 13, versículo 31 en adelante. Dice así el pasaje: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas, se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina, hasta que toda la harina fermentó. En estas parábolas que Jesús nos contó y que hoy vamos a estar compartiendo, justamente nos habla el Señor de creer en la influencia y en el poder del Evangelio en los corazones y en las vidas de la persona. Así como esa semillita de mostaza pequeña es sembrada en tierra y comienza a germinar y a crecer y a llegar a ser un árbol tan grande que aún las aves del cielo pueden hacer nido en sus ramas, o como esa pequeña porción de levadura que es puesta en la harina y hace fermentar toda la masa. Así también Jesús nos enseña en estas parábolas que la influencia del Evangelio en los corazones de las personas y en nuestra sociedad está garantizada justamente por el poder de la palabra de Dios, que va a llevar abundante fruto en los corazones de las personas. Vamos a estar compartiendo algunas de las enseñanzas que podemos sacar en relación a estos pasajes que hemos leído. En primer lugar, lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos y nos enseña a nosotros es que la salvación de multitudes y el crecimiento numérico de la iglesia está dentro de los propósitos de Dios y es el fruto de la obra redentora del Señor Jesucristo. A lo largo de toda la Biblia vemos justamente que el crecimiento es un sello de la bendición de Dios sobre sus hijos y sobre su pueblo. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo que lo iba a hacer crecer, que le iba a dar una familia y que de él iba a ser una nación grande. Allí en Génesis, capítulo 13, versículo 14 en adelante se nos dice: desde el lugar donde estás, le digo el Señor a Abraham, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos del polvo, tampoco será posible contar tus descendientes.
Allí estaba la bendición de Abraham cuando el Señor lo llamó a salir de la tierra de Ur para ir a la tierra de Canaán, donde el Señor lo iba a establecer. Y le dijo que lo iba a bendecir y que de él iba a ser una nación grande, que se iba a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Y así como no era posible contar los granitos del polvo, tampoco iba a ser posible contar su descendencia. Luego el Señor confirma esta palabra con su hijo Isaac. En Génesis capítulo 26, versículo 24, leemos lo siguiente: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. La misma promesa que le había dado a su padre Abraham, ahora la repite sobre Isaac, pero también se repite sobre el hijo de Isaac con Jacob, cuando él estaba perturbado porque no sabía qué iba a suceder con su vida y cuando de alguna manera estaba clamando a Dios porque tuvo que huir de la casa de su padre y estaba de alguna manera siendo un vagabundo en este mundo por causa de la rebeldía y del pecado que había en su corazón. El Señor le dice a Jacob lo siguiente: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Allí Jacob, en medio de la perturbación que estaba viviendo, estaba recostado en una noche sobre una piedra y dice que tuvo una visión, un sueño, en el cual veía ángeles subir y bajar del cielo. Y allí el Señor le recordó esta promesa que le había dado a su abuelo Abraham y también a su padre Isaac. Y le dijo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendiente, y serán tantos como el polvo de la tierra. Cuando Moisés lleva adelante su liderazgo y libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dice que el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse y comenzó a crecer. Y Dios le recordó a Moisés la promesa de multiplicación y de crecimiento. Y Moisés se la recuerda al pueblo de Israel allí cuando escribe Deuteronomio y cuando da ese discurso delante del pueblo y le dice lo siguiente: yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. Tantos hijos le ha dado el Señor su Dios, que ahora ustedes son un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Que el Señor y Dios de sus antepasados los haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora son y los bendiga conforme a la promesa que le hizo. Moisés estaba viendo ese pueblo en crecimiento y veía cómo Dios lo había multiplicado grandemente y cómo la bendición de Dios estaba visible en esa nación en crecimiento. Y Moisés le dice al pueblo: el Señor los haga 1000 veces más de lo que ahora son y los multiplique. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, como estamos compartiendo, habló mucho acerca de la obra de Dios en los corazones de las personas y animó, como hemos estado hablando y como lo estamos compartiendo, a los discípulos a creer que la voluntad de Dios es bendecirnos y hacernos crecer y multiplicarnos conforme a su promesa. Justamente antes de ser crucificado, el Señor llamó a los discípulos y les dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, sigue siendo un solo grano, pero si muere, da una abundante cosecha. Hablando justamente de que Jesús debía ser crucificado para salvar a la humanidad, morir en la cruz por nuestros pecados, para que nuestros pecados quedasen redimidos. Y luego de que Jesús muere en la cruz y resucita, le dijo a los discípulos: toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra.
Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio, esta buena noticia del amor de Dios, que Dios se compadece de la humanidad, que Dios ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por los pecados de los hombres. Y dice que ellos salieron a predicar el Evangelio. Allí en el día de Pentecostés el Señor cumplió su promesa, porque le dijo: esperen a que se cumple la promesa de mi Padre. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y justamente en las fiestas de las cosechas, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ese grupo que estaba reunido en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y allí Pedro se levantó y comenzó a predicar el Evangelio y dice que 3.000 personas creyeron en Jesús y se bautizaron uniéndose a la iglesia. Allí comienza la gran cosecha de Dios. Allí comienza la iglesia a crecer porque el Evangelio estaba siendo predicado y muchísimas personas creían en Jesús. Y luego nos dice el relato allí en Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y vemos que en el libro de los Hechos, a lo largo del desarrollo de esa historia de la iglesia primitiva, vemos cómo la palabra de Dios se iba sembrando y la iglesia iba creciendo y el número de creyentes se iba multiplicando y la palabra iba siendo sembrada en diferentes ciudades y muchas personas creían en el Señor. Debemos creer que el crecimiento de la iglesia, la salvación de multitudes, está dentro de los propósitos de Dios y es algo natural y espiritual de la obra de Jesucristo y una promesa que vemos en estas parábolas que estamos estudiando. Por si tuviésemos alguna duda, allí en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, se nos dice: Juan, viendo el cielo y la gran multitud que adoraba al Señor, dice lo siguiente: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y llevando palmas en las manos. De alguna manera el apóstol Juan dice que la multitud que había delante de la presencia de Dios era tan grande, tan numerosa, que nadie podía contar. La salvación de multitudes y el crecimiento numérico de la iglesia es algo que está dentro de los propósitos de Dios y debemos unirnos a Dios en esta tarea, creyendo que Dios desea que muchas personas lleguen a conocer a Cristo y sean parte de su familia. En segundo lugar, debemos unirnos a Dios en esta tarea. Debemos trabajar con Dios en la predicación del Evangelio para que muchas más personas puedan conocerle. Leíamos antes lo que Jesús dijo antes de su crucifixión: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, sigue siendo un solo grano, pero si muere, da una abundante cosecha. Esto nos habla acerca de la obra de Jesús, pero también nos habla a nosotros acerca de que debemos esforzarnos y trabajar con Dios en esta responsabilidad de compartir el Evangelio. Jesús le dijo a los discípulos: vayan a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. La obra de Cristo es una obra consumada en la cruz y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas está para vivificar
el mensaje de Jesús y para ayudarnos en esta tarea. Sin embargo, nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. Allí el Espíritu Santo vino en Pentecostés, pero no fue el Espíritu quien predicó, sino que llenó la vida de Pedro y de los demás discípulos que estaban temerosos y estaban allí escondidos. Sin embargo, vino para traerles poder, para que ellos tuviesen la valentía y la unción para predicar a Cristo. Y allí Pedro se levantó y comenzó a predicar la palabra y muchísimas personas creyeron en el Señor. Es nuestra responsabilidad compartir la buena noticia del mensaje del Señor y esforzarnos en esta tarea para que más personas puedan conocer a Jesús. Así lo hicieron los primeros discípulos. Fueron obedientes al mandato del Señor y comenzaron a expandir la palabra y la buena semilla del Evangelio para que muchísimas vidas conozcan al Señor. Allí cuando el Evangelio llega a Tesalónica, se nos dice que aquellos que habían transformado al mundo entero también habían llegado allí. Somos administradores de la gracia de Dios y estamos llamados a compartir el Evangelio. Somos obreros e instrumentos en las manos del Señor para que esta buena noticia pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y cuando la palabra de Dios es sembrada, entonces el Espíritu Santo puede tomar la palabra, puede tomar la semilla y puede trabajar en el corazón de las personas. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Fíjate qué tremendo, la obra de Cristo consumada en la cruz. Dios estaba por medio de Cristo perdonando los pecados de la humanidad. Cristo estaba saldando en la cruz los pecados de todos los hombres y de alguna manera Dios nos manda a comunicar esta buena noticia, que por medio de la fe en Jesús todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Podemos tener paz con Dios, reconciliación, nueva vida y salvación. Y dice Pablo, a nosotros nos dio a dar a conocer este mensaje. Somos embajadores en el nombre de Jesús. En Romanos capítulo 10 también Pablo va a hablar acerca de nuestra responsabilidad y va a decir que las personas no pueden llegar a creer si el mensaje de Cristo no les es anunciado, y que justamente es la palabra o el mensaje de Jesús lo que el Espíritu Santo toma para llevar a las personas a la verdad de Dios. En Romanos capítulo 10 leemos: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Así pues, la fe nace al oír, y el mensaje es el mensaje que viene de la palabra de Cristo. Pablo dice, las personas no pueden llegar a creer si no le estamos compartiendo el mensaje, y el mensaje de salvación es justamente el mensaje de Jesucristo. Qué hermosa responsabilidad que Dios nos da, qué privilegio que tenemos de poder compartir el amor de Jesús y la reconciliación que tenemos en Él. El Evangelio de Jesús es poder de Dios para salvar y transformar las vidas e influir positivamente en nuestra sociedad. Hace unos años atrás nos visitaron un grupo de misioneros del Paraguay
vinieron a quedarse con nosotros algunas semanas y a compartir el mensaje del Señor. Uno de ellos se llamaba Walfredo y me compartió una historia impactante. Walfredo vivía en San Pablo y allí conoció a un ministerio llamado Jesús de Medianoche. Y me compartió que este ministerio comenzó con un grupo de personas que vivían allí en San Pablo debajo de un puente. Estas personas habitualmente salían a la madrugada, iban a la salida de los restaurantes a buscar comida que se tiraba en los bolquetes y a veces se ponían en bolsas. Ellos iban allí a la madrugada, abrían las bolsas, comenzaban a sacar algunos alimentos, pero junto con ellos, después que se iban, venían los perros y comenzaban a romper y a tratar de sacar el alimento que quedaban. Los dueños no estaban muy contentos con ello y a menudo lo echaban y trataban de disuadirlo para que no fuesen a buscar alimento. A veces tiraban agua tratando de ahuyentar a los perros, pero también ahuyentarlos a ellos. En una ocasión llegó un hombre también en situación de calle a vivir con ellos. Este hombre se llamaba Ricardo, me contaba Walfredo. Y la particularidad de Ricardo era que no solamente vivía con ellos y compartía la vida que ellos tenían, sino que oraba antes de compartir los alimentos. Y también muchas veces a la mañana cuando se levantaban leía su Nuevo Testamento o leía algún salmo en ese pequeño librito que tenía del Nuevo Testamento con salmos y proverbios, cantaba alguna canción o daba gracias a Dios por el día. Algunos comenzaron a escucharlo atentamente, entre ellos un adolescente llamado Daniel. Daniel entregó su corazón a Jesús. Este hombre, Ricardo, era un pastor que tenía el ministerio evangelístico de trabajar con gente en situación de calles y ayudarlos en la situación en que estaban atravesando. Daniel pudo salir de esta situación de calle y comenzó a ir a un hogar que tenía la iglesia de Ricardo. Lo ayudaron a Daniel a poder terminar los estudios primarios y a poder comenzar los estudios secundarios. Luego lo ayudaron para que pudiese tener un pequeño puesto callejero en el cual vendía alimentos a la gente allí que pasaba. Al poco tiempo Daniel terminó sus estudios y comenzó un trabajo, un microemprendimiento con un pequeño local junto con otros compañeros, y así la vida de Daniel fue creciendo en inserción social, en crecimiento espiritual, pero también económicamente el Señor le bendijo. Al cabo de 10 años, Daniel tenía como una especie de red de trabajo con puestos callejeros que trabajaban con comida que se vendía al público transeúnte. El dueño del local, uno de los dueños de locales grandes que tenía allí en San Pablo, puso en venta el local y justamente Daniel fue la persona que pudo hacer la transacción para comprarle ese lugar. Dice que el hombre, cuando estaban haciendo la transacción económica, le preguntó: ¿tú no eres el joven que venía a buscar comida cuando la tirábamos allí en el bolquete? Y Daniel le dijo: sí, era yo. Pero Jesús transformó mi vida y me dio un propósito por el cual vivir. Este joven Daniel no solamente pudo comprar aquel restaurante, sino que pudo avanzar en un ministerio activo allí en las calles de San Pablo que se llama Jesús de Medianoche y se dedica a ayudar a personas en situación de calles. Este testimonio tremendo que te estoy contando del poder de Dios lo vemos en muchísimas personas que entregan sus corazones a Cristo. Si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por eso, si lo hiciera por mi propia iniciativa, dice Pablo, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, de cualquier manera estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Pablo decía: tenemos una responsabilidad. Podemos hacerlo de buena gana o de mala gana, pero de cualquier manera tenemos que hacerlo,
porque es un encargo que Dios nos ha dado, y decía él, ay de mí si no predico el Evangelio. Cuenta la historia que había un barco que venía de Europa hacia las Américas con muchos inmigrantes huyendo de la guerra. Y en medio del océano, mientras las personas estaban allí tomando sol y disfrutando del día, una niña cae al océano, frente al temor y al horror de muchísimas personas que estaban allí mirando. Nadie se tiraba para salvarlo y la niña gritaba desesperadamente y se estaba ahogando. De repente un hombre cae allí al océano, se tira para poder salvarla, nada desesperadamente, toma a la niña en sus brazos y luego al tirarle una soga pueden rescatarle para que tanto él como la niña puedan subir nuevamente salvos allí al barco. Dice que la gente comenzó a aplaudir desesperadamente, a vibrar y a darle gracias a este hombre por la valentía que había tenido de tirarse al océano para salvar a la niña. El hombre allí parado, medio impactado, comienza a mirar alrededor a todos los que estaban allí aplaudiéndole y vibrando y felicitándole, y dijo, ¿quién fue el desgraciado que me tiró al océano? ¿Quién fue el desgraciado que me tiró al océano? O sea, este hombre tuvo que saltar, no porque tenía ganas de hacerlo, sino porque lo impulsaron para que pudiese salvar a esa niña. De alguna manera, esta es la responsabilidad que el Señor también nos ha dado. A veces tenemos muchas ganas de compartir el mensaje del amor de Jesús. A veces no estamos tan entusiasmados como este hombre que fue empujado. Pero de alguna manera es Jesús y es su amor quien nos impulsa a compartir la buena noticia del Evangelio de Jesús. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Te animo para que en este tiempo estemos comprometidos y hagamos el esfuerzo para que más personas conozcan a Jesús y que seamos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Como la semilla que fue sembrada en tierra, como la levadura que fue puesta en la masa. Nuestra tarea y nuestro trabajo será efectivo, no por nuestra eficacia, sino por el poder que hay allí en el Evangelio de Jesús. Germinará, crecerá, se hará un árbol frondoso, y la obra de Cristo, como lo hizo en Daniel, también será fructífera en las vidas en las cuales compartamos la palabra. Te animo a que podamos orar y que el Señor pueda sellar esta palabra en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra y este tiempo que nos has permitido compartir. Y oramos para que esta palabra lleve el fruto para el cual vos la estás enviando en cada vida y en cada corazón. Si hay alguien que todavía no te conoce, que hoy pueda tener la oportunidad de entregar su corazón a Jesús. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, te animo a que puedas orar conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, yo en este día te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que has muerto en la cruz por mis pecados y has resucitado con poder. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir una vida en los propósitos que tenés para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos conocerte. Escribinos a nuestro WhatsApp o conectate con nosotros a través de las redes sociales. Durante toda la semana tenemos grupos en el cual compartimos la palabra, nos animamos a la fe y a las buenas obras y estamos también orando los unos por los otros. Dios te bendiga. Quédate que hay un videíto que vamos a compartir para que podamos disfrutar de lo que Cristo está haciendo en medio nuestro. Dios te bendiga.